Estamos aquí con el ingeniero Jorge Rosas de la firma Tecnimed. Están muy especializados, ya hemos tenido antecedentes de ellos, en todo lo que es la protección civil, la capacitación en las empresas del personal, primeros auxilios, equipo médico, simulacros. Bueno, tienen una amplia experiencia en este campo, a raíz de que precisamente en esta Ciudad de México, pues usted lo sabe, acabamos de celebrar el 31 aniversario de los sismos del 85, y hay que estar preparados porque es una situación que, viviendo, pues usted lo sabe, una región sísmica, estamos expuestos a cualquier contingencia, sobre todo de este tipo o de cualquier otro, y por ello nos da mucho gusto recibir aquí al ingeniero Jorge Rosas, que nos viene a hablar de todo esto, un experto en el asunto. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Bienvenido, buenos días muchas a gracias. todo el auditorio. Gracias por la invitación. Adelante, adelante, un tema muy sensible para nosotros porque siempre decimos que la primera responsabilidad, digo, más allá de la atención que pueda haber por parte del gobierno, los operativos, los simulacros, todo lo que se hace, pues está en uno mismo, ¿no? Así está es. en uno mismo, en saber qué hacer, y generalmente en situaciones de emergencia extraordinarias, pues no sabemos qué hacer, ¿no? Es correcto, Jorge. Y pues bueno, estamos como bien decías, se acaban de cumplir 31 años de aquellos sismos del 19 y 20 de septiembre del 85. De hecho, fueron dos sismos, uno el día jueves por la mañana y casi 36 horas después, un segundo evento que fue más al sur. Y justamente la idea de platicar con ustedes es que desmitifiquemos muchas cosas que están en relación a los sismos. Desgraciadamente hoy, después de 31 años, seguimos con la idea de que hay que evacuar inmediatamente las instalaciones al momento de que empiece a temblar, que si suena la alerta sísmica tenemos que salir inmediatamente, porque mucho se menciona que la alerta sísmica nos va a dar más de un minuto, cosa que en realidad no es cierta. No, porque es impreciso, ¿no? Es impreciso porque es un rango, porque además depende de dónde venga, de dónde ocurra el sismo, si hay estaciones que lo estén midiendo y si hay una notificación a la ciudad donde nosotros encontremos. Entonces, pues básicamente la idea es esa, que platiquemos sobre cómo se producen los sismos, qué pasa con la alerta sísmica y cómo tendríamos que actuar. Hay una pequeña presentación que, bueno, de hecho estamos viendo ahorita en la pantalla. Bueno, para ir rápido con esta parte, en esta gráfica lo que vemos es el mapeo de lo que son las placas tectónicas. Si tú te das cuenta, aquí podrás observar claramente lo que son en la parte del océano, la división entre América y África. Si te das cuenta, las placas tectónicas se separan, en las otras partes hay una unión. Si podemos dar a la que sigue, por favor. En la gráfica que sigue, ahorita lo que vamos a ver es que ya vamos a hacer un acercamiento hacia lo que es propiamente México, y te vas a dar cuenta que hay una serie de placas. En la parte de arriba está la placa de Norteamérica, y abajo tenemos la placa de Cocos, que la hemos escuchado mucho, es la que nos ha dado mucha lata últimamente. Lo que aquí hay que recordar, la que sigue, por favor, es que esta unión de placas tectónicas, si tú te das cuenta, la parte de la izquierda, que es el océano, está pasando por debajo de lo que es la placa continental, y este es un movimiento que permanece siempre. A veces pensamos que los sismos son como dos barcos que de repente están en el mar y chocan, se produce el sismo y se separan, cuando en realidad hay una unión de esas placas tectónicas. La que sigue, por favor, muchas gracias. En las siguientes lo que vamos a observar es que hay una interacción, está en inglés, stock, se referiría a que hay una interacción, hay como una especie de atascamiento, que con los años se va dando. La lógica nos dice, los geólogos nos han dicho que conforme van pasando los años, si la liberación de energía no se produce en esta zona, cuando haya liberación de energía, esa liberación de energía va a ser muy grande, acumulada, cosa que está pasando ya en México. Ahorita vamos a platicar. Vamos a darle la que sigue, por favor, en donde te vas a dar cuenta que hay una pequeña distorsión de la placa continental. La que sigue, se rompe esa placa tectónica, y es lo que al final me va a producir propiamente la liberación de energía. El problema que tenemos nosotros en México es que, vamos a darle un poquito más adelante, por favor. Sabemos dónde se dan los sismos. Aquí ves en rojo y en azul dónde están los sismos. La que sigue.
Vamos a irnos un poco rápido para que nos dé tiempo de hablar de varias cosas. Okay. Este mapa, si tú te das cuenta, es el Pacífico. Se ve una serie de círculos en donde, si nos llegáramos a fijar muy bien, que ahorita voy a hacer un acercamiento, vas a ver los años en los cuales se produjo el sismo. Vámonos a la que sigue, por favor, que es algo, recordar lo que son los sismos del 85, la que sigue, por favor. Todo esto que vemos aquí son circunstancias que sucedieron durante el sismo del 85. Podremos ver el edificio Nuevo León. Del lado derecho vas a observar lo que es el Hospital Juárez y una serie de situaciones. La que sigue, por favor. Ajá. Y una más, por favor. Si hacemos un acercamiento, esa es la zona que a nosotros nos preocupa mucho, a la gente que hacemos protección, la costa de Guerrero. Ajá. Si te das cuenta, en naranja está el sismo del 85 a la izquierda, un poco más hacia el sur está el del 20 de septiembre, los dos dicen 1985, y hay una parte en Guerrero, justamente, en donde está vacío. Tenemos el del 57 exacto. Al sur, tenemos el del 79 al norte de esta parte, pero para que tengamos una idea, el sismo del 85 se produjo por una liberación de energía de 74 años de actividad, de inactividad. Ajá. 74 años de acumulación de energía que produjo un sismo de 8.1 en la escala Richter. En Guerrero, lo que te vas a dar cuenta es que el último sismo arriba de 7 en la escala Richter fue arriba de 7 en la escala Richter fue en diciembre de 1911. Eso que nos dice que tenemos, este año se cumplen 105 años de acumulación de energía. Los geólogos y las autoridades de protección civil lo saben, los que hacemos protección civil lo sabemos, que si llega a haber una liberación de energía en esta zona, puede ser tan grande que produzca un sismo inclusive superior al sismo de 1985 en fuerza. Claro. Otro problema que tenemos es que Michoacán estaba a 400 kilómetros de distancia, la Ciudad de México de Guerrero está a 300 kilómetros de distancia. ¿Esto qué significa? Que la onda sísmica nos va a llegar inclusive todavía con mayor fuerza, más rápido y mayor intensidad. Vamos por favor a seguir con las diapositivas. Lo que quiero hacer es mostrarte, esta gráfica nos marca del lado derecho lo que era el antiguo lago de Texcoco, lo que era el lago de Chalco, Xochimilco. Vivimos todavía en una zona del lago. Lacustre, sí. Lacustre. La gente piensa que el lago ya no existe, aquí lo vemos, y la gente piensa que el lago ya se fue, cuando en realidad nosotros vivimos como en una gelatina y vivimos en la costra de la gelatina. Exactamente. La amplificación de ondas sísmicas se va a dar, el hundimiento, llevamos ya más de 4 metros de hundimiento en la Ciudad de México. De ahí que te vas a dar cuenta que el monumento a la independencia pareciera que ha ido creciendo, ha ido subiendo, cuando en realidad lo que ha ido haciéndose hacia abajo es la ciudad. Y aquí vemos lo que los aztecas hacían, que convivían muy bien con la naturaleza. Vamos a darnos un poquito más adelante. Te podrás dar cuenta que los españoles, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque construyeron sobre un lago. Pusieron el desorden. Este es el Hotel Regis, que se colapsó en 1985, pero construcciones de 1894, que después la hicieron hotel en 1914. Pero las ondas sísmicas, y esto ya se sabía, la que sigue, por favor. Tan sabemos que la onda sísmica nos va a afectar que en el 55 se construyó la Torre Latinoamericana con tecnología antisismos. Vamos a irnos más adelante, por favor, y podemos aquí percatarnos de muchas cosas, como los edificios en Tlatelolco, que desgraciadamente se fueron construyendo cuando no había una tecnología adecuada. Este es el sismo del 57, no sé si sabías que la Victoria Alada se colapsó, pero muchas estructuras más. Aquí ves ya sin el ángel, como nosotros le llamamos, daños en Instituto Politécnico Nacional. Nos ha pasado en 1979, tenemos otro sismo que viene ahorita, que es el famoso sismo de La Ibero, en Campestre, Churubusco, que se colapsan 2/5 partes. Ahí está la parte que se llegó a colapsar. Curiosamente, lo que se colapsa es la Facultad de Arquitectura de la propia Universidad Iberoamericana. Pero el problema es que nunca se cambió el reglamento de construcciones. Viene el sismo del 19 de septiembre, 7:17 de la mañana, aunque lo relacionamos a las 7:19, la realidad es que el sismo tardó casi 2 minutos, en arribar desde la costa de Michoacán hasta México, con daños importantes. Y aquí lo grave, Jorge, es que ya pasaron 31 años. Vamos a darle, por favor, a estas diapositivas.
para ir viendo esto. Lo grave es que ya pasaron 31 años de esto y la gente ya no se acuerda. Exacto, sí, sobre todo Hoy los preguntas, jóvenes, los ¿no? jóvenes lo ven como algo del pasado, cuando en realidad... 31 años, jóvenes sobre los, ya incluso 35 años, pero eran muy pequeños. Claro, ¿no? Ya no lo recuerdan. Ya no lo recuerdan. Que es la fuerza productiva joven que tenemos ahora. Exactamente. La gente que vive, por decirlo de alguna forma, en oficinas, la gente que está dando clases en las escuelas, la gente que está dando clases en las universidades o que está en la escuela y que no se acuerda de lo que sucedió. Y eso es parte de una cultura que debemos implementar. Sí, comienza a ser algo ajeno, ¿no? Algo ajeno, algo como del pasado, ¿no? Algo que vivieron mis papás y que a lo mejor no va a suceder. ¿Qué tenemos que hacer en caso de un sismo? Bueno, y lo primero, y me gustaría, hay un video, si me gustaría que por favor me ayudaran a pasarlo, de las diapositivas. Ya nos vamos, por favor, ya a la última parte. ¿Qué tenemos que hacer si tiembla? ¿Cuál es la primera regla que tenemos que hacer? Guardar la calma. Exactamente. Eso es lo primero. Claro. Pero estamos hablando ya del momento del sismo. Tenemos que hacer muchas acciones antes de que tiemble. Y lo primero que tenemos que hacer es partir de en dónde trabajo, en dónde vivo, a dónde asisto. La estructura tiene que estar bien. No sé si recuerdas los medios de comunicación, el 19 de septiembre, ¿qué fue lo que pasaron en la televisión, en el radio? Se habló mucho del 19 de septiembre y la gente decía evacuación por sismo. ¿Y qué le dejamos a la gente? Que cuando empiece a temblar, lo que tiene que hacer es correr. Sí. Y te voy a decir que ese error viene desde el gobierno, porque el 90% de lo que se colapsó en 1985 fue por el gobierno de la Ciudad de México construido. Claro. Y entonces la gente, ¿qué es lo que hace cuando empieza a temblar? Trata de salir corriendo. Exactamente. ¿Qué debo de hacer antes de que tiemble? Revisar la estructura. Si sé que mi casa se va a caer durante un temblor, lo ideal es que la arregle o me cambie de casa. Claro. Si sé que el edificio donde trabajo, donde lo voy a rentar, está mal, está dañado, cambiémonos de ahí. Exactamente. Arreglémonos, ¿no? ¿Qué hacemos, Jorge? ¿Qué hacemos si empieza a temblar? En este video lo que quiero mostrarles es cómo se mueven las ondas sísmicas. Este video es muy importante porque vas a ver en los puntos verdes que tenemos aquí, es donde están la ubicación de las estaciones de campo, lo que le llamamos los sensores. Exacto. Que se ha ampliado esta red, ¿verdad? Comenzó ahí en algunos puntos en Guerrero y me parece que comenzó en Guerrero Oaxaca, hace más de 25 años. Y a raíz de lo que pasó en Tokio en 1911 se amplió la red. Aquí lo importante que tenemos que ver es que nos han vendido que la alerta sísmica nos va a dar un minuto de anticipación. Y entonces la gente piensa que puede antes de un minuto salir del edificio, cuando en realidad si vemos la gráfica te vas a dar cuenta que en Puebla hay sensores. Y entonces en Puebla un sensor me va a dar 5 segundos de anticipación, pero un sismo en Puerto Vallarta me va a dar alrededor de más de 2 minutos y medio. Exacto. La alerta sísmica funciona sonando 1 minuto. Si la gente oye la alerta sísmica 1 minuto, de repente dice ya, no pasó nada, cuando quizás el sismo todavía está por llegar. Sí, hay muchas creencias, ¿no? Falsas creencias. ¿Qué hay que hacer durante un sismo? Guardar la calma, irme a zonas de seguridad, alejarme de vidrios, cerrar válvulas de gas, cerrar llaves de agua, esperar a que deje de temblar. Una vez que deje de temblar, revisamos las instalaciones y si es necesario y hay daños, entonces ya salimos. Pero antes de eso hay que mantener la calma. Sí, lo que decíamos aquí en el caso de los simulacros que se hacen cada año, o a veces hasta antes, decíamos la importancia de participar en ellos es no solo por los sismos, en caso de un incendio, de un apagón, de una fuga de gas, pues la gente debe de conocer también dónde está parada, por dónde son las salidas de emergencias. Y en caso de los sismos también no siempre lo más seguro es salir, porque comentábamos aquí que a veces concentran a la gente en un lugar donde o hay muchos postes de electricidad, ¿no? O hay mampostería, o hay, incluso como una recomendación a lo mejor personal, familiares, que afuera de tu casa veas dónde puede haber a lo mejor un parque, ¿no? Bueno, aquí también hay árboles, cables eléctricos, etcétera. No siempre estar parado en la calle y esperar el sismo es lo más seguro, como dices, exacto, ¿no? porque a veces uno se sale
y afuera hay cables, afuera hay postes, afuera hay árboles. Mampostería que se desprende, ¿no? Y dicen por ahí que no nada más tiembla adentro, también está temblando afuera. Exacto. Entonces hay que tener mucha calma y capacitarnos. La realidad es que hay muchas páginas de internet, ¿no? Podemos darles nosotros información, busquen la información. El problema es que la gente piensa que no le va a pasar nada. El problema es que la gente piensa no va a sucederme nada. Y olvidamos ese sismo tan grande que tuvimos en el 85. Baja la guardia, ¿no? Y hay que escuchar y hay que darse cuenta que el sismo está latente en cualquier momento. Ok, Jorge. Entonces, hay que prepararnos, Jorge, y agradecemos mucho la entrevista. El espacio. No, ingeniero, pues al contrario, Tecnimed es precisamente una empresa que está, ahora sí que ya entrando en materia de lo que es Tecnimed, pues precisamente ustedes se encargan de capacitar, no solo en caso de sismos, bueno, en caso de sismos, que es principalmente, digamos que una de las principales motivos por los que surge Tecnimed, pero han ampliado, como dices tú, a todo lo que es la protección civil. Lo decíamos, en caso de incendios, primeros auxilios, equipo médico, uso de equipo. A veces hay empresas donde usted entra y ve los equipos de bomberos, los señalamientos, exactamente todo eso, pero en realidad la gente que trabaja ahí todos los días no lo sabe usar. Y en caso de una contingencia, pues de nada sirve que tengamos ahí todos esos equipos si la gente no está preparada para saber auxiliar. En algunas empresas pues se forman brigadas, ¿no? Son los de los mismos empleados que se capacitan, y Tecnimed precisamente estás enfocado en ello, ¿eh? Es correcto, trabajamos para escuelas, para empresas, para entidades de gobierno, elaboramos lo que es el programa interno de protección civil, capacitamos a las brigadas en temas de evacuación, incendios, primeros auxilios, sistemas de comunicación, lo que es justamente lo que mencionabas de respecto al equipamiento, megáfonos, extintores, señalamientos. Somos distribuidores también del sistema de alerta sísmica que opera en la Ciudad de México, entonces conocemos muy bien aquellos tabúes y todo aquello que puede llegar a solucionarse. Y además el tema de simulacros, que es sumamente importante. Si tú no practicas lo que va a suceder en una emergencia con hipótesis, con escenarios probables, lo que sería propiamente los simulacros, el día que hay una emergencia, pues ya no lo practicaste. Pásenme el botiquín, vamos a atender a un lesionado, pero a lo mejor ni siquiera te has comprado un botiquín, no has tomado un curso de primeros auxilios, no te has puesto de acuerdo con tu brigada. Exacto, sí, porque además te digo, de nada sirve tener ahí, incluso hasta el megáfono, ¿no? Le anda buscando uno. ¿Cómo se prende? No tiene pilas, las pilas no funcionaron, ¿quién se tenía que encargar? Todos esos detalles que a la hora de la hora, pues no te van a servir de nada si no los sabes usar, y al contrario, hasta puede causar peor que alguien de manera espontánea quiera hacerle al rescatista, digo, cualquiera acudir en ayuda de sus compañeros, pero es mejor tener cierta preparación, ciertas nociones, ¿no? Para realmente ser útil. Además, ustedes, por ejemplo, le pueden decir a una empresa, a un edificio, si es correcto, si es lo más conveniente desalojar o si es mejor permanecer. Todo ese tipo de cosas en base a las revisiones estructurales, a la arquitectura de todo esto, es la importancia. Porque cada caso es diferente, o sea, como dices, no se trata digo, yo siempre he dicho que está bien conocerlos, participar en este tipo de simulacros, porque más que nada nos hacen conocer nuestro entorno, ¿no? En dónde estamos. Hay veces que llegamos a la oficina todos los días como autómatas, tomamos el elevador y ya jamás somos la escalera, no sabemos ni dónde está, no sabemos dónde está. ¿A dónde te va a llevar? En los cines, oye, tocayo, perdón. Sí, no, por favor. Que te tutee, ingeniero. Yo digo, lo que ahora debemos de proceder, y perdón, ya me extendí, ya me está presionando aquí, producción del tema, me interesa muchísimo, porque yo decía apenas ahora con motivo del aniversario, no hacemos simulacros masivos, digo, sería una molestia, ¿no? Pero yo creo que de manera hasta, no sé, pagándole a la gente 100 pesos, yo creo que sí juntas ahí unas 50,000 personas en el Azteca o en algún otro lugar para hacer un simulacro. A lo mejor no hacerlo en un concierto porque la gente te va a mentar la madre y a lo mejor provocas ahí pero no hemos hecho masivos, ingeniero. En los cines, por ejemplo, ¿no? Realmente, pues yo sí a veces soy un poco ahí medio loco, pero al decir, oye, ¿dónde está la salida de emergencia? No, claro, están claramente marcadas ya por reglamento,
pero siempre es importante, sobre todo a dónde sales, ¿no? A lo mejor sales corriendo de la salida de emergencia a la avenida, pasa un carro y bolas, ¿no? O sea, son tantas cosas a considerar. La protección civil, creo yo, tocayo, que es algo que tenemos que vivir el día a día, porque es tan importante como nuestra propia vida. Exactamente. Y entonces, a donde vayamos, cines, teatros, centros de espectáculos, la plaza comercial, hay que verificar que haya extintores, que haya rutas de evacuación, que la ruta de evacuación no esté bloqueada. ¿Cuántas veces no vemos la puerta? Nos ha tocado ver inmuebles en donde la puerta está pintada. Es la pared y está con pintada. Candado y cadena, con ¿no? candado y cadena, y le dicen al verificador, ahí está la salida de emergencia, y lo mueven hacia otro lado. Pero el verificador no va y toca. Claro. En alguna ocasión me tocó en un inmueble llegar a tocar y era pared. Y entonces está pintada, desde lejos está simulada, y entonces exponemos a la gente. Qué peligroso. Y lo peor de todo es que si lo viviéramos como una cultura, algo propio de nuestra vida, lo exigiríamos a donde fuéramos. Pero tenemos una cultura de no pasa nada. Y tenemos que empezar en nuestra casa. ¿Quién de nosotros tiene extintores en nuestra casa? El 85% de los incendios se dan en casas de habitación. ¿Sí? Necesitamos tener extintores, lámparas de emergencia, detectores de humo, hacer simulacros. ¿Qué pasa si a las 3 de la mañana suena la alerta sísmica? ¿Hacia dónde me voy? ¿Dónde me pongo? Exactamente. Sí, son cosas que tenemos que considerar, y pues por eso nos da mucho gusto tener aquí la participación del ingeniero Jorge Rosas, que seguramente más adelante pues tendremos el gusto de tener más consejos y más puntos de vista de lo que debemos tener siempre todos en cuenta, ¿no? Es como los Sherpas, ¿no? Hay que vivir la vida y disfrutarla, pero tener en cuenta que un riesgo puede suceder a toda hora, cualquier día y en cualquier lugar. Ingeniero. En cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias, y bueno, hay mucho que hablar. Estamos al pendiente. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Muchísimas gracias. Claro Muchas que gracias. sí, nos dará mucho gusto estar aquí participando contigo. Vamos a un corte, queridos amigos, y continuamos. Vamos a darle el cerrojazo final a este programa.